Muy bien, pues vamos a revisar el tema 10, que es hablar de la seguridad de los dispositivos finales, la seguridad y análisis de los dispositivos finales. Y vamos a cubrir estos dos, son dos objetivos. Y vamos a entonces a revisar primero, vamos a enfocarnos en la parte del malware, vamos a empezar por revisar un sitio web para generar un reporte de análisis de malware y vamos a checar métodos para pues mitigar el malware, explicar por qué, explicar las entradas que generan, las entradas de logs, de registros de eventos que generan los IPS y los IDS, y también vamos a revisar lo que es virus total para generar un reporte de análisis de malware. Ese sería el punto 1, el objetivo 1. En el objetivo 2 o en el tema 2 vamos a revisar cómo clasificar la información de evaluación de vulnerabilidades en los dispositivos finales, y derivado de esto vamos a checar el perfil de los servidores y lo que es la importancia de la red, la clasificación de vulnerabilidades, explicar la importancia del cumplimiento de los marcos, los frameworks dedicados a ciberseguridad, y también vamos a revisar cómo asegurar o cómo hacer uso de las técnicas de administración de dispositivos para proteger la información y los activos en la red. Y cerramos con la explicación de los sistemas de administración de seguridad de la información que pueden usarse para proteger los diferentes tipos de activos. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer tema, que es protección de los equipos finales. ¿Por qué necesitamos proteger los equipos finales? Porque son, digamos, tienen dos elementos de importancia. Son los generadores de información o son los receptores de la información, ¿sí? Dependiendo del tipo de dispositivo final. Y bueno, hoy tenemos podemos encontrar muchísimos dispositivos finales. Ya no nos vamos a quedar solamente con los equipos comunes, digamos, las computadoras, inclusive ya ni siquiera los dispositivos móviles desde el punto de vista de los smartphones o las tabletas, sino que pues hoy entra la parte del Internet de las cosas. Entonces ahí tenemos muchísimos dispositivos que están en riesgo. Y bueno, por eso es que se menciona acá precisamente cómo ha estado incrementando la cantidad de dispositivos. De hecho, si no mal recuerdo, para el 2025 se tienen contemplados alrededor de 50 millones de dispositivos conectados. Entonces, ¿por qué? Porque ya estamos hablando de IoT desde hace un rato, y eso hace que la cantidad de dispositivos conectados crezca o se multiplique, digamos. Bien, entonces para evitarme esta gráfica, o para hacer algo más real, checar algo más real, vamos a revisar una página nada más donde podemos checar en tiempo real lo que está sucediendo. Hay más de un sitio. De hecho, los sitios dedicados a checar el malware o que tienen herramientas para detectar y mitigar el malware o el malware común, antivirus. Los sitios de antivirus, digamos, mantienen un mapa
diario, un mapa en tiempo real, no un mapa diario, un mapa en tiempo real de cómo están sucediendo los diferentes tipos de ataques. Y es lo que vamos a revisar ligeramente, ¿no? Simplemente para que chequen qué es lo que sucede. Esta es una página donde se está viendo el proceso de, creo que aquí no se ve en tiempo real, es de mayo. Entonces, esta es un snapshot de mayo. Vamos a ver si... A ver, creo que aquí está. Ahí está en tiempo real. Lo que está sucediendo en términos de ataques. Sí, los países originantes de los ataques y los países destino de los ataques. Sí. Si revisamos aquí está llamando la atención, bueno, un punto, se vio que en un punto X había una serie de ataques hacia acá, que ya lo vemos hacia acá, de este lado. Sí, como se dice, origen y destino. Bueno, eso es de... A ver. Estos son datos del 2015. Ahora vamos a irnos. Me da la información de cómo está. Vamos a ir hasta acá. Pues no es tiempo real. Es información histórica. Pero bueno, de todas maneras, ahorita vamos a pasarnos a algo de hoy. Entonces, aquí se mantiene un histórico, ¿no? De cómo se ha, o podemos revisar el histórico de los ataques en las diferentes fechas de diferentes años. ¿Sí? Cómo se dieron. Si revisan, lo checamos por, bueno, aquí tiene la opción de entre dos países, de manera interna, revisar la información de fuente y origen, de qué es la información que me da, de hecho, al pasar por ahí en algún punto, ¿no? Como los tipos de los orígenes y destinos, los tipos de puertos, los puertos, origen y destino de los ataques, qué tipos de ataques checamos, ataques de ICMP, ataques de, vamos a ver, ICMP, casi todos son ICMP. Vamos a ver. No, todos estos son ataques de tipo de denegación de servicios distribuidos, entonces por eso es que la mayoría están basados. Bueno, en este caso, estábamos viendo, aquí ya no son todos ICMP, estos son de fragmentación de IP, o sea, se aprovechan de la fragmentación de IP, vamos a ver estos, de UDP, mal uso de UDP, por ejemplo, vamos a ver acá, fragmentación de IP. Bien, voy a mostrarle más acá. Otro sitio. Bueno, ustedes pueden checar otros sitios. Tengo que regresar. Checamos lo que estoy. Bien,
Entonces, lo que les decía, en términos de dispositivos finales que tenemos, comunes son las computadoras, las impresoras, los servidores, los teléfonos, y dentro de los no comunes, pues ya están todos los dispositivos de Internet de las cosas. Y en cuanto a infraestructura de red, pues tendríamos pues todo lo que entra en infraestructura de red, es decir, los switches, los routers, pues esos serían los puntos de acceso, las controladoras inalámbricas, los dispositivos controladores de telefonía IP, por ejemplo. ¿Y qué es lo esencial que debemos tener para proteger los dispositivos finales? Hablando sobre todo de computadoras, de dispositivos móviles, pues herramientas de antivirus o herramientas de anti-malware, ahora sería lo más correcto, ¿no? Anti-malware, es lo que tiene más sentido. Y de esto, pues, obviamente Windows Defender en Windows es el más común, pero puede ser que, si es posible, se opte por una solución mucho más completa. ¿Qué es lo que se busca que traigan estas herramientas? Lo típico de una herramienta anti-malware es que detecte malware en función de la firma. ¿Qué significa que sea en función de la firma? Que básicamente hay malware que, digamos, tiene un conjunto de caracteres que lo identifican con que ya se ha identificado que corresponde a un tipo de malware. Eso sí, eso es detectar malware basado en firmas. Pero después de eso, lo que sigue, lo que empieza a sofisticarse son el hecho de que el anti-malware ya no trabaje basado simplemente en firmas que ya están, o que tiene que ver con malware identificado previamente, sino que se pueda detectar malware de acuerdo a ciertas características que podrían conducir a determinar que se trata de malware. La otra es que, de acuerdo al comportamiento que sucede en los equipos, también dé como conclusión que se trata de un tipo de algún malware, ¿sí? Entonces, esas herramientas deben traer esas capacidades de poder identificar con esas distintas maneras que se trata de un tipo de malware, y por lo tanto, pues tiene que detenerlos, mandarlos a cuarentena, mandar a cuarentena esa información o esos archivos, lo que se haya detectado como malware, a fin de evitar que lleven a cabo alguna acción dañina, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene que ver con la protección de los equipos finales? Pues los firewalls, ya les había hablado de los firewalls que tenemos en nuestras computadoras, ¿sí? Que básicamente están muy enfocados a proteger a nuestros equipos de lo que entre, de lo que llegue a nuestros equipos, ¿sí? Aunque es posible que también los configuremos para que no salga cualquier cosa hacia Internet. Es decir, para que no seamos nosotros como el origen de algún tipo de malware. Aunque no necesariamente nosotros a propósito lo estemos generando, sino que estemos contribuyendo a que se distribuya cierto tipo de malware. ¿De acuerdo? ¿Qué otras herramientas podemos tener? Pues herramientas más enfocadas en seguridad. Aparte del antivirus, pues ya estaríamos hablando de un anti-phishing.
de la navegación, de que el navegador pueda detectar ese tipo de algún tipo de malware. Entonces, la aplicación segura implica eso, ¿no? Que el navegador pueda configurarse o primero traiga la capacidad y luego lo configure, y luego podamos configurarlo, tal vez incluirle inclusive algunos plugins adicionales para complementar la seguridad. ¿Por qué? Porque los navegadores pueden ser, bueno, ya los actuales, los más actuales traen, se supone que vienen ya con un elemento de seguridad, cuando menos vienen preparados para detectar algún tipo de phishing, detectar si nos conectamos a sitios maliciosos, pero también es posible que le podamos agregar algún plugin de seguridad que tal vez no lo trae habilitado, pero que lo soporta y que sirve para algún otro elemento que puede ayudar a proteger adicionalmente a nuestros equipos. ¿Sí? Entonces, eso es bueno que lo chequemos. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya vimos aquí lo del anti-malware. Lo otro es más específico, es que esa herramienta incluya un sistema de prevención de intrusos. Todo esto, como estamos hablando desde el punto de vista del host, del equipo final, pues solamente va a detectar o va a prevenir para ese equipo donde se tenga instalado y debidamente configurado. ¿Sí? Por eso también habla de que cualquier cosa que tengamos adicional en cuestión de seguridad, pues primer punto, después de que esté instalado, es que esté bien configurado y que nos aseguremos de que siempre que sea posible, pues trata de incidentes precisamente de ciberseguridad. ¿De acuerdo? Y regreso un poquito aquí a Kaspersky. Kaspersky tiene en tiempo, esto es en tiempo real. Sí, y aquí me da las chequen, inclusive me dice, aquí me está mostrando el caso de México, es el 11º país más atacado, hablando debe ser de hoy. Sí, y estos son los diferentes tipos, las diferentes formas en cómo se está detectando los ataques. Y me dice, ¿cómo se están detectando sus ataques que están sucediendo? A ver. Mediante el escaneo de acceso, mediante un escáner sobre demanda, mediante el anti-spam, herramienta de anti-spam de Kaspersky, mediante, creo que sí también, este es por IDS, está raro, es este es antivirus me está detectando antivirus en correo, o sea, me está detectando sitios donde está detectando correo con algún tipo de malware. Este es de sitios con algún tipo de contenido malicioso. ¿Checan?
Este es este es el del sistema de detección de intrusos. Este es el que nos marca vulnerabilidades. Este me detecta, entonces cada colorcito spam. Este me detecta detección de actividad de botnet. Voy a checar solamente la parte de bot. Voy a apagar toda esta parte. Hago, hago, hago. Eso. Hago. Mira la información que quiero. Ahora solamente detección de botnets. A ver si se puede ver. Ahí está generándose. ¿Sí? Y aparecen como países India y China como principales, ¿no? India, Túnez. ¿Quiénes son los? China e India deben ser los originantes. Ok, el destino debe ser. Aquí tenemos a Islandia. Aquí sí, aquí está. Bosnia y Herzegovina, el país, el 104 país más atacado. Ah, pero aquí me dice de qué. No tengo VAT en este caso. Aquí me dice el tipo de ataques, cuándo sucedieron, ¿vale? Pero si quieren, ustedes pueden revisar con calma lo que está sucediendo. Bien. Permítanme tantito. Ok, seguimos. Bien, y básicamente acá en la protección para la protección, lo que vemos aquí son las herramientas que vemos aquí son herramientas de Cisco, pero como ya creo que esto lo habíamos visto también ya en otro tema, aquí nos lo vuelven a colocar, son herramientas de Cisco. Sin embargo, digamos en términos generales, obviamente podemos encontrar herramientas que tienen la misma función y que no precisamente son de Cisco. Entonces, lo que vamos a rescatar es que, o confirmar lo que ya les había comentado, es que yo puedo tener, una empresa puede tener instalada en su red una herramienta que le ayude a proteger a sus equipos, sobre todo hablamos de los dispositivos finales, para evitar el malware, ¿no? Entonces, ¿cómo vienen acá
manejadas estas herramientas. Son herramientas de protección de malware basados en red. ¿Qué significa? Que se instala el dispositivo y que protege a toda la red con esa función que tiene, ¿no? Es decir, evita que el malware entre a la red o evita que el malware salga de nuestra red, ¿sí? Entonces, esta herramienta de Cisco, que es protección de avanzada de malware, está enfocada a la red, protege a todos los dispositivos de la red para evitar que se infiltre malware en la red proveniente de Internet, o también que podamos hacer que la red de la empresa sea generadora o distribuidora de malware. Y algo similar sucede si se instala una herramienta de seguridad de correo electrónico. ¿Para qué sirve esta herramienta? Primero, para evitar que correo que se reciba en el servidor de la empresa traiga elementos adjuntos, sobre todo, bueno, elementos adjuntos sería lo más común, con algún tipo de malware. Lo otro es que traiga enlaces como parte del cuerpo del mensaje y que tengan que ver con algún tipo de phishing o de otro tipo de malware, ¿no? De phishing, de farming. ¿Qué otra herramienta que funciona a nivel? Bien, aclarando, en el caso de la herramienta de seguridad del email, va enfocada, o más bien se instala en el dispositivo. Bueno, no se instala en el dispositivo del servidor de correo, es un dispositivo, es una appliance especial por donde pasa el correo que va dirigido al servidor de correo, ¿sí? Pero antes de llegar al servidor de correo es como un filtro, pasa primero a esa appliance para que esa appliance se encargue de revisar si ese correo que está llegando, todos los correos que están llegando, no tienen algún tipo de código malicioso, ¿sí? Y lo mismo sucede si desde el servidor se está enviando correo pues, a otros lugares, ¿no? A otros sitios. Antes de salir de la red, pues pasa primero por el appliance de seguridad de correo y es revisado cada correo que quiere salir, primero se revisa y si no contiene algún tipo de código malicioso que pueda detectar esa appliance de seguridad de correo, pues entonces ya lo deja pasar, ¿sí? Entonces primero pasa por ese dispositivo, ¿sí? Realmente a estos dispositivos, cuando se pasa por un dispositivo intermedio que tiene esa función, pues obviamente se conocen como gateways, como puertas de enlace, pero son puertas de enlaces específicas para un tipo de función, ¿no? En este caso, un gateway de correo electrónico o el gateway de web, es decir, el gateway de web va enfocado a que las peticiones que vienen hacia el servidor de web de la empresa, pues sean peticiones limpias, que no traigan algo adicional en la petición. Y lo mismo va a suceder cuando el servidor responde, es decir, va a asegurarse que el servidor de la empresa obviamente no lleve algo adicional a la información que le están solicitando, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se convierta en un servidor comprometido. Bueno, se supone que no debe ser un servidor comprometido de entrada, entonces, pero el Web Security Appliance se encarga de eso, digamos, de limpiar o de parar, más que de limpiar, de parar cualquier tráfico, en este caso de web, que pueda ser sospechoso. ¿Sí? Y ahora, cuando hablamos de una herramienta de control de admisión de la red, esta herramienta de control de admisión de la red, esa es una herramienta que va a estar principalmente ubicada en la red local, ¿sí? Su función va a ser asegurarse de que cualquier dispositivo que se conecta a la red, pues obviamente no lleva malware, no lleva
cumple con, de entrada cumple con que es un dispositivo autorizado desde el primer elemento, y después pues se revisa que la aplicación que se esté usando no lleva algún tipo de malware, ¿sí? Entonces esa es la función de la herramienta de control de admisión de la red. Y obviamente, si la pregunta fuera qué empresas podrían tener este tipo de dispositivos, pues las herramientas que lo requieran por el tipo de información que manejan. Es así de simple. Entonces, dependiendo de la información que manejan, pueden tener una o más herramientas instaladas y debidamente configuradas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es el detalle de cómo funciona, cómo opera, digamos, cómo opera la herramienta de AMP, es decir, les decía, pues opera checando, es decir, las maneras de cómo puede funcionar. La más ideal es antes de que suceda un ataque, y para eso se apoya en otro sistema, en un sistema de seguridad que también es de Cisco, que se conoce como tal. O sea, es un sistema muy famoso actualmente porque, digamos, está preparado basado en lo que se conoce como inteligencia de amenazas, que también ya comentamos algo de ello, ¿no? La otra es que también puede apoyarse para, o más bien también operar durante un ataque, es decir, también puede detener un ataque que está dándose. Y la otra es cómo AMP puede funcionar después de que sucedió un ataque. Sí, querrá decir que si después de que sucedió un ataque, tal vez la herramienta pueda aprender de lo que sucedió, es decir, se detuvo el ataque y después esa información que sirvió para detener el ataque, pues se registra, si la aprende, a fin de que en la siguiente vez que suceda el mismo tipo de ataque ya no se ve, ya no se logre y se detecte antes de que suceda. Bueno, del detalle de los firewalls del host, solamente complementaría que así como en un Windows tenemos la posibilidad de un firewall que ya viene preinstalado, o se instala, digamos, al instalar Windows, pues en Linux también existen firewalls de host, ¿sí? Y los vamos a encontrar como firewalls simples, o firewalls también de tipo GUI, ¿sí? Entonces el más famoso pues es el basado en texto, digamos, o una herramienta en la que lo que queramos parar o detener o permitir se configura en base a un archivo de texto. Como comentábamos, todo lo de Linux, pues la mayor parte se configura con archivos de texto. Entonces, ambos de los que nos mencionan aquí, dice IPTables y NFTables, son basados en textos. Inclusive que nos comenta que NFTables es el sucesor de IPTables. Entonces, quiere decir que es una opción más actualizada de antivirus de host. Y la otra herramienta que podemos encontrar en Linux se le conoce como un TCP wrapper, y que lo que hace es que ahí se establecen también reglas de control de acceso para establecer de las aplicaciones que se instalan en Linux, qué pueden hacer y qué no pueden, qué pueden hacer y qué no pueden hacer, y se lleva un registro de ello. Por eso es que nos menciona aquí de un sistema de login. Bien. De los sistemas de detección de intrusos que ya habíamos mencionado,
Si se trata de un sistema de detección de intrusos, y específicamente aquí hablamos de los sistemas de detección de intrusos de host, ¿sí? Quiere decir que esos están instalados corriendo pues, en cada host, o sea que es muy distinto a un IDS o a un IPS de red. Si hablamos de un IDS de red o de un IPS de red, ese está para controlar el acceso a la red en general, ¿sí? Y va a parar tráfico sin que cheque a qué dispositivo en especial va, ¿sí? La diferencia principal entre un dispositivo de detección de intrusión o de prevención de intrusión, básicamente, y es la ventaja del por qué, si la pregunta fuera ¿por qué necesito un sistema de detección de intrusos o un sistema de prevención de intrusos en mi equipo? Si ya tengo o si ya hay un dispositivo de detección de intrusos o de prevención de intrusos a nivel de red. Bueno, la principal ventaja de los dispositivos de host, los IDS o de los IPS, aquí no lo menciono, deben venir ahí en su material, es que estas herramientas son capaces de analizar archivos que vienen comprimidos, ¿sí? Esa es la ventaja de los IDS o los IPS de host. ¿Por qué? Porque los IPS e IDS de red no traen esa capacidad de análisis de archivos comprimidos. ¿Por qué no la traen? Porque eso implicaría que se alentaría muchísimo la red. O sea, habría un retraso mayor por cada paquete que llegara a la red. Sobre todo si hablamos de un preventor de intrusos. ¿Sí? Después de ello, ambos tienen estas capacidades, un monitoreo, pues el monitoreo es parte común, el análisis de registro, la correlación de eventos, posiblemente, el chequeo de la integridad de los archivos y el cumplimiento de políticas y detección de rootkits. Esto va a depender pues, de las capacidades de la herramienta en particular. Sí, y aquí nos hacen la aclaración, ¿no? Un IDS debe correr directamente en el host. Y por esa razón también se le conoce como un sistema basado en agentes. Cualquier cosa que corre en un equipo y que tiene que ver con ciberseguridad, se le conoce como, o de red, no necesariamente de seguridad, de red, de administración en red, se le conoce como un sistema basado en agentes. ¿De acuerdo? Y bueno, esto ya se decía algunos productos también. Aquí nos muestra, yo hablaría aquí de OSEC, si checan, OSEC es una herramienta de detección de intrusos que es open source, entonces no se requiere una licencia. Básicamente requiere que pues un servidor y los clientes. Los clientes serían los agentes en los que estaría corriendo el cliente, digamos, de IDS, y estaría reportando lo que suceda, lo que se monitorea, se lo estaría reportando en el servidor, donde se llevaría un registro de los eventos, ¿no? Todo lo que se detenga, lo que se pare o lo que no se pueda detener. De todas maneras, se estaría mandando al servidor para un análisis posterior. Entonces, ventaja de OSEC es precisamente eso, que es open source. Me parece que también, si no me recuerdo, Tripwire también hay una versión open source, o es open source. Bueno, respecto a la superficie de ataques, esta parte es la que hace precisamente cada vez más complejo el proceso de proteger a los equipos. ¿Por qué? Por este ejemplo, vamos a entender con superficie de ataque qué tantos equipos hay, o más que tantos equipos, qué tipos de equipos hay que pueden ser susceptibles de ataques. ¿Qué tipos de equipos?
Y es lo que nos están mostrando aquí. ¿Sí? En el ejemplo que tenemos, esta superficie se hace más grande, la superficie de ataque, porque tenemos, ya ni siquiera se incluyen aquí los comunes. Si revisan, tenemos nuestros dispositivos móviles, o sea, cualquier dispositivo que podemos mover, está acá, cae aquí, ¿no? Dice, el 70% de dispositivos que traen las personas, con ellos quieren trabajar. Por lo tanto, en el momento que se abre la posibilidad de que puedan usar esos dispositivos, pues se corre un mayor riesgo de seguridad. Si hay dispositivos que tienen que ver con el Internet de las cosas, pues se amplía, digamos, vamos ampliando la superficie de ataque, eso significaría. Si le agregamos que nos conectamos a la nube, pues ampliamos más la superficie. Si, bueno, ya que la parte de movilidad, pues está aquí, digamos que por alguna razón se cuenta adicionalmente en esta parte como otro 20%. Básicamente aquí es por cómo se ha venido incrementando, ¿no? Cómo se han venido incrementando las necesidades de contar o cómo es que ya se están integrando, ¿no? Por eso es que también nos están mencionando que al año pasado se tenía previsto tener 30 billones, ¿no? Yo para el 2025 les conté que son 50 billones. Ajá. Y también la cantidad de, aparte de que aparte de la cantidad de dispositivos que se van agregando a la red, también se toma en cuenta la capacidad de operación, es decir, cómo va avanzando tecnológicamente en la red las posibilidades de hacer uso de la tecnología, y eso lo convierte en qué tantas operaciones se están dando en la red cada día, ¿no? Cómo se van incrementando. Y eso, pues, obviamente, abre más posibilidades de ataques. ¿Sí? ¿Y qué es lo otro que necesitamos tomar en cuenta? Lo que menciona aquí el Instituto de SANS, que ya lo comentamos de alguna forma, en separar la superficie de ataque en tres. La superficie de ataque a nivel de red, que es lo que sucede en la red. A eso, pues, obviamente agregamos la superficie de ataque de las diferentes aplicaciones que se usan, y a eso también le vamos a sumar la superficie de ataques, cómo el humano contribuye, cómo las personas contribuyen a que los ataques se logren. Es decir, las personas, pues, van a contribuir, ya sea contribuyendo de manera directa, es decir, si son parte tal vez de la inconformidad, o de las personas que están atacando, o de las personas que por descuido contribuyen, porque no tienen la información suficiente, colaboran para que un ataque se lleve a cabo, pues eso entra en la superficie de ataque, la superficie humana, ¿no? Dentro de la parte de ataque. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más es importante considerar en seguridad? Pues que si una herramienta me permite establecer el control, hablando aquí de aplicaciones, establecer el control de acceso en base a las aplicaciones, entonces va a ser posible que pueda definir una lista negra o una lista blanca. ¿De qué va a depender? De lo que más se pueda configurar, de lo que cueste menos configurar. Si me cuesta menos configurar una lista negra, entonces voy a preferir una lista negra. Si me cuesta menos configurar una lista blanca, entonces voy a configurar una lista blanca. ¿Sí? Eso va a depender de
las aplicaciones que esté corriendo en la red o lo que yo quiera acceder a través de la red. Y es lo que me permite hacer la herramienta, ¿no? La herramienta de seguridad. Y aquí también nos menciona pues, una herramienta de seguridad también de Cisco, que se complementa con Talos. ¿Qué otra cosa necesitamos hablar en cuestión de seguridad de aplicaciones? Que podemos hacer uso de sandboxing como una técnica para llevar a cabo análisis de activos sospechosos o para, inclusive para, sí, bueno, sí, específicamente hablando de sandboxing es para llevar a cabo análisis de archivos sospechosos en un ambiente aislado. Sí, sandboxing es eso. No los analice como parte de la red, sino que los meta, digamos, en un laboratorio protegido en el que voy a asegurar, pues, obviamente, lo que sucede ahí. Si se me sale algo, si me sale de control algo del análisis, pues no va a afectar a mi red. ¿Sí? Entonces, se delimita ese ambiente, por eso se conoce como un ambiente protegido. Y se conoce así como sandboxing. Aquí nos ponen un ejemplo de un tipo de framework de sandboxing que es Puko. ¿Sí? Y dicen que es una herramienta de sandbox también free. O sea, no nos cuesta. Podemos descargarla, instalarla y pues documentarnos para ver cómo funciona. Su objetivo es llevar a cabo análisis del malware. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahí terminamos con el tema 1. No, profe. ¿Todo bien? Hasta ahorita sí. Entonces vamos a continuar con la siguiente, que es evaluación de vulnerabilidades. Y básicamente aquí vamos a revisar los sistemas que existen y las bases para evaluar las vulnerabilidades que pueden tener los distintos tipos de equipos. Sí, primer punto que nos recomiendan hacer, dice, hacer un perfilado de la red y de los servidores. ¿Qué significa eso? Significa que antes para que yo pueda deducir o determinar si, en términos de seguridad, si hubo o hay algún incidente de ciberseguridad, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener es una referencia base, una línea base, se le conoce como una línea base de cómo funciona mi red actualmente. Y para eso lo que se hace es establecer un monitoreo por un cierto tiempo a fin de revisar cómo está fluyendo la información, qué cantidad de paquetes, digamos, entra a mi red, a los dispositivos claves dentro de mi red, qué cantidad fluye hacia adentro y qué cantidad fluye hacia afuera. Y ese estudio o ese análisis o ese monitoreo se hace en ciertos momentos del día, ¿sí? Digamos, a la mañana, al mediodía, en la noche. Va a depender mucho de la actividad de la empresa, de la actividad de red que se lleve a cabo diariamente, ¿sí? Entonces, de eso va a depender, se definen los tiempos y se lleva a cabo ese monitoreo. Y obviamente eso se lleva un registro de esos monitoreos que se llevan a cabo por un tiempo, tal vez por una semana, tal vez por un mes. Y una vez que se tiene esa línea base, ahora sí ya se puede tener la certeza de que cuando algo pasa, si algo pasa y se considera como anormal, pues se compara, digamos, contra la línea base para poder determinar y decir, sí, pues es muy probable que esto se trate de un incidente. Entonces se pasa a la siguiente fase, que es
hacer un análisis minucioso de lo que está sucediendo para concluir. Y aquí nos comenta qué es lo que podemos hacer, o sea, algunos elementos que se pueden hacer, que es básicamente algo que les comenté, es lo que entra, lo que sale, que es el total de throughput, es las transferencias que se dan, el tipo de tráfico, la duración de las sesiones, cuánto dura cada sesión de conexión hacia, como les decía, hacia los dispositivos principales. ¿Qué tipo de tráfico hay? Por aquí nos menciona, ¿cuál es la lista de procesos TCP y UDP? ¿Cuál es el tráfico que más entra o cuál es el tráfico que más sale? ¿Qué tanto tráfico es por TCP? ¿Qué tanto tráfico es por UDP? ¿Hacia qué dispositivos van? ¿Sí? ¿Cuánto dura cada sesión hacia una aplicación, por ejemplo, hacia una aplicación web o hacia una aplicación de correo electrónico o hacia un servidor de base de datos? Por eso es que nos mencionan acá, dice, ¿cuál es el promedio entre el establecimiento del flujo de una sesión y cuánto tarda? ¿Cuál es el promedio de la cantidad de información que pasa desde un origen hasta un destino en un tiempo dado? Entonces, toda esa información nos va a ayudar a poder establecer la línea base. Dice, ¿cuál es el espacio de direcciones de los activos críticos? Esto se refiere a lo que les acabo de mencionar, o sea, los servidores que se tienen en la red, que son los servidores web, los servidores de base de datos, si hay un servidor de correo. Se necesita saber de entrada si hay una red específica que tiene que ver con los servidores o cuando menos saber cuáles son las direcciones IP de esos servidores. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí específicamente ya de por cada servidor, pues saber qué es lo que sirve, ¿no? Ya en una situación ideal, un servidor debe de atender solamente un servicio, es decir, cada servicio un servidor. Pero eso obviamente va a depender también de las posibilidades de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, por eso aquí nos mencionan puertos de escucha. ¿Qué son los puertos de escucha? Pues los puertos por donde se va a escuchar un servicio. Entonces, nos va a ayudar a identificar o asociar puertos de escucha con procesos que están corriendo, cuántos procesos están corriendo asociados a un puerto de escucha, porque nos va a decir cuántas conexiones hay hacia ese servidor. ¿Sí? Digamos, ya tenemos la parte normal y entonces, o esto nos va a servir, digamos, para determinar cuál es el tráfico en cierto tiempo del día para un servicio, cuál es el tráfico para ese servidor en otro momento del día y cuál es el tráfico en otro momento del día. ¿Cuántas conexiones se están dando hacia ese servidor? ¿Sí? Y cuánto duran, como mencionábamos. ¿Para qué? Para que podamos determinar en una situación crítica o una situación de incidente, deducir si la línea base era 100 conexiones por segundo, por decirlo así, y esa se mantuvo, y eran 200 o 100 conexiones por segundo en un momento, digamos, en el que no había mucho tráfico y que se elevaba a 500 conexiones por segundo en un momento alto del día, ¿sí? Y eso se mantuvo, ese fue, digamos, el promedio durante el mes que se estuvo haciendo el estudio. Entonces, querrá decir que si en un momento posterior se da un tráfico de 700, de 1000 o de 2000 o de 3000, pues obviamente, si la cantidad es mucho, mucho más grande, me va a dar una idea de que es muy posible de que se trate de un incidente de ciberseguridad o de seguridad, ¿sí? Y lo único que hace falta es determinar qué tipo de incidente es, ¿sí? Entonces, parto de una base.
Bueno, la detección de anomalías de red, pues, va enfocado a eso. Aquí, de hecho, aquí ya nos enfocan a esa parte. Su comportamiento de red se describe con una gran cantidad de información que tiene que ver con el flujo de paquetes, y que además estos provengan de múltiples orígenes, ¿no? Entonces, esto me va a llevar a decir que si están fuera de lo que había detectado y tienen comportamientos como estos, pues me va a llevar a determinar que algo malo puede estar sucediendo, ¿no? Por eso que nos menciona, de detección de anomalías puede reconocer la congestión causada por un tráfico de gusanos de red o por hosts infectados en la red, o que nos estén tratando de comprometer nuestro servidor o nuestros equipos, ¿no? Acuérdense que las botnets hacen eso, ¿no? Si la red fue comprometida, entonces todas las computadoras tendrían como clave que podrían estar generando tráfico hacia distintos destinos, ¿sí? Entonces, y si ese tráfico no para, o sea, es constante en cierto momento X del día y proviene de los distintos usuarios, digamos, en la red, entonces eso se convertiría en algo muy sospechoso de que todos los usuarios en la red estén apuntando hacia, por ejemplo, hacia un destino en particular, ¿sí? Entonces eso nos llevaría a una sospecha. Ok. ¿Qué otra cosa pues es importante hacer? Pues las pruebas de vulnerabilidades, es hacer uso de herramientas de pruebas de vulnerabilidades para detectar primero qué vulnerabilidades tienen nuestros dispositivos clave, desde los dispositivos finales hasta los dispositivos de infraestructura, y también los dispositivos de usuario. Obviamente, cuando hablamos de esas vulnerabilidades, hablamos de vulnerabilidades del sistema operativo, vulnerabilidades de las aplicaciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se necesita hacer un análisis de riesgo, y esos análisis de riesgo, pues obviamente van enfocados o van más enfocados a los dispositivos que tienen información importante, información que se está publicando o información que se está manteniendo, por ejemplo, en una base de datos. Entonces le voy a dar más valor de riesgos a un dispositivo, a un servidor, a un router, a un switch, a un servidor, independientemente del servidor que sea, o tal vez, pues dependiendo de la criticidad de la información, también puedo darle más valor a un servidor de base de datos que a un servidor de web, por ejemplo, ¿sí? En términos de riesgos. ¿Por qué? Porque tal vez un servidor de base de datos pues tiene información valiosa, y entonces yo necesito marcar que si ese servidor se afecta, pues el riesgo de que impacta a la empresa en general, pues es de alto riesgo, ¿sí? Entonces, y mientras que si se trata de un servidor web, posiblemente eso tenga que ver con que si allí no hay nada más que un servidor de web, las páginas, tal vez ahí el riesgo pueda ser bajo. ¿Por qué? Porque de ese sistema de páginas hay respaldos. Hay respaldos, y al final de cuentas se puede recuperar la información mucho más rápido. Y bueno, aquí nos mencionan las herramientas para detectar las vulnerabilidades. De estas herramientas,
Mm, Bueno, la de Microsoft Baseline Analyzer es una herramienta de licencia libre que corre para dispositivos finales en Windows. OpenBase es una herramienta open source, de ahí viene el OpenBase. ¿Sí? Nmap también es open source. Qualys no la conozco. Nessus me parece que ya no es una herramienta open source, habría que revisar. No recuerdo, creo que ya no. En su lugar está OpenBase. Ajá. ¿Y qué otras podemos también hacer uso de ellas para probar qué tan seguros están nuestros dispositivos? Hacia allá estaríamos aplicando lo que son las pruebas de penetración. ¿Sí? Que dice, me sirve para las herramientas, las pruebas de penetración me van a servir para checar qué tan preparada está nuestra red para defenderse, digamos, de ataques e identificar aquellos casos en los que se logra penetrar, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué herramientas son una de las herramientas más comunes? Pues es Metasploit, ¿sí? Es open source, ¿de acuerdo? Bien, entonces, con respecto a cómo pruebo las vulnerabilidades de mi red, y lo que sigue es hablar de un sistema que me va a ayudar a calificar, digamos, a calificar las vulnerabilidades comunes. ¿Sí? Los CBS se apoya en una basecita de datos en la que se van registrando o están registradas las distintas vulnerabilidades que se han identificado para cada sistema operativo, para cada aplicación, para cada servicio de red. Entonces, ¿qué es CBS? Pues es un framework que está enfocado a eso, a las vulnerabilidades comunes. Y para trabajar con la identificación de vulnerabilidades o poderlas clasificar, digamos, trae aquí grupos de métricas, grupos para medir, ¿sí? Métricas base, que me van a ayudar, son las que van a servir para representar las características de las vulnerabilidades que son constantes a lo largo del tiempo y en ciertos contextos. Y la otra, la de métricas temporales, sirve para medir las características de una vulnerabilidad, pero que pueden cambiar con el tiempo. Y luego el grupo de métricas ambientales que mide los aspectos de las vulnerabilidades que están enfocadas en un ambiente específico de una organización. Y aquí nos muestran en dónde encajan las diferentes agrupadas por los grupos, ¿no? En donde, cómo se asocian con las vulnerabilidades. Y bueno, viene ya el detalle de cada grupo de métricas, estableciendo lo que abarca, los diferentes criterios de ataques, complejidad de los ataques, si tiene que ver con privilegios, si tiene que ver con interacción de usuarios,
¿A qué tipo de propiedades afectan? Acuérdense las bases, los pilares de la seguridad que comentábamos ya, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Todos igual se asocian, ¿no? ¿Cuál de esos componentes o cuál de esos pilares se afecta o tiene relación con este grupo de métricas? Y bueno, aquí nos presentan una versión de CBS y cómo calcular los distintos elementos que tienen que ver con los elementos de métrica que se analizan y que son importantes en el aspecto de evaluar qué tanto impacto podría tener una vulnerabilidad, es decir, un equipo que no se ha actualizado, por ejemplo, o un sistema, una aplicación, un servicio. ¿De acuerdo? ¿Y qué tenemos? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a generar este framework? Pues reportes de vulnerabilidades. Nos va a dar como resultados si las vulnerabilidades detectadas son de bajo riesgo, son de medio, son de alto riesgo, son críticas, ¿sí? Entonces, en función entre más alto sea la clasificación, pues obviamente significa que tenemos que tener mucho más cuidado en eliminarla, ¿no? Es decir, actualizar el sistema operativo, actualizar la aplicación para reducir o eliminar esas vulnerabilidades. Ahora, estas son las bases de datos en las que se pueden encontrar las vulnerabilidades comunes que están asociadas, donde encontramos cómo sé que un sistema operativo determinado de una versión X, qué vulnerabilidades puedo encontrar ahí. Entonces, aquí puedo encontrar ese tipo de información, ¿sí? Entonces, ahí voy a encontrar todas las vulnerabilidades que han sido descubiertas. Obviamente, no voy a encontrar aquellas vulnerabilidades que no han sido descubiertas. ¿De acuerdo? Bueno, complementando los aspectos de vulnerabilidades y sin salirnos de la parte de seguridad, lo que quiero es proteger mi red, proteger mis dispositivos, proteger mis activos. Entonces también es importante saber que existe una serie de regulaciones, una serie de normas y de estándares a los que hay que recurrir si es necesario para, pues, reducir reducir las brechas de seguridad y hacer que nuestra red sea lo más protegida posible. ¿Sí? Entonces, aquí nos mencionan algunas de esas regulaciones, todas son basadas en Estados Unidos, nos mencionan aquí, regulaciones que impactan la ciberseguridad. Entonces, son regulaciones que están enfocadas, por ejemplo, me parece que está enfocada a la parte de tarjetas bancarias. Esta me parece que está enfocada a lo que es información personal y de salud, me parece. Y así, aquí está, acá está, sí. Vamos a ver, esta tiene que ver con sistemas de gobierno y contratantes. Esta otra tiene que ver con
la administración y contabilidad, firmas de contabilidad pública y financiera, pues son regulaciones que se deben cumplir. Esta tiene, la HIPAA tiene que ver con la seguridad de la salud, con la salud, información de salud de los pacientes. Y la PCI tiene que ver con las tarjetas bancarias, pagos electrónicos. Y GLBA también tiene que ver con instituciones financieras, pero no específicamente relacionado a tarjetas o a pagos electrónicos, sino a la información de los clientes, digamos, información más general. Ahora, otra cosa que tenemos que considerar, pues, tiene que ver con la administración de riesgos, es decir, cómo tratar los riesgos. Si sé que mi red puede ser atacada, ¿cómo voy a considerar ese hecho? Es decir, la posibilidad que pueda ser atacada mi red se constituye en un riesgo. Entonces, ¿cómo voy a manejarlo? Hay 4 posibilidades de administrar el riesgo. La primera es evitar el riesgo. ¿Qué significa evitar el riesgo? Pues que yo establezca las medidas, las políticas, medidas, herramientas que me van a ayudar precisamente a detener. Es decir, necesariamente tengo que hablar de herramientas que me van a ayudar a parar ataques. Pero también está la otra que me va a ayudar a reducir los riesgos. ¿Cómo ayudo a reducir los riesgos? Pues reduciendo las vulnerabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, para eso me sirve el hecho de que, es decir, esta parte tiene que ver con la prevención. Y, digamos, estos dos elementos de administración de riesgos, de alguna manera van enfocadas a algo que hace la empresa y dice, bueno, sí, o la importancia que le da la empresa a su información, a sus activos, a sus equipos, ¿sí? Entonces, toma medidas para evitar los riesgos, toma medidas para reducir los riesgos. Y las otras dos, si checamos, las otras dos dice compartición de riesgos. Este elemento tiene que ver con que la empresa o la organización no propiamente se encarga de establecer las medidas o de establecer las políticas o de instalar las herramientas, sino que esa responsabilidad se la deja a otras partes. Es como cuando contrata a una empresa o está sujeto a otra empresa y esa empresa es la que decide qué hacer con los riesgos que pueden suceder, los riesgos de seguridad a los que puede estar propensa la información o los dispositivos de la red. Sí, chequen entonces esta parte de compartición de riesgos, digamos como que la responsabilidad se la deja a otra empresa. Y puede ser que se la deje porque así está establecido o porque la empresa no tiene la capacidad en términos técnicos, pero tal vez sí tiene el recurso, ¿sí? Por eso es que comparte el riesgo. El otro elemento de cómo administrar el riesgo dice retención de riesgo, acepta el riesgo y sus consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa tal vez puede estar consciente de lo que puede suceder, pero no tiene los recursos humanos o no tiene los recursos tecnológicos o las herramientas o el recurso financiero, el recurso económico para adquirir las herramientas o para contratar al personal o para, digamos, lo más importante son dos cosas, ¿no? Tener el personal adecuado y poder tener el recurso para adquirir las herramientas mínimas necesarias, ¿sí? Entonces, si no tiene
Si no tiene algún elemento de esos, lo más que puede hacer es, bueno, pues ni modo, lo que suceda, ¿no? No tengo el recurso, no tengo el recurso económico o no tengo el personal. Entonces, pues, lo que vamos a soportar, a aceptar el riesgo de lo que pueda suceder. ¿Sí? Y lo más que, en este caso, obviamente, lo que puede hacerse, pues, es lo que se tiene a la mano, por ejemplo, pues, respaldos, pues, lo que no cueste, respaldos, instalación de herramientas que no cuesten y que me sirvan para, me sirvan para reducir las vulnerabilidades. Eso es lo que se puede hacer, siempre y cuando obviamente se tenga con el personal mínimo necesario que pueda llevar a cabo esa acción. Ok. Y bueno, acá básicamente nos dan el proceso o los pasos que hay que seguir para la administración de vulnerabilidades, ¿sí? Que básicamente consiste pues, en identificar, hacer un inventario de los dispositivos, de las aplicaciones que necesitamos cuidar, y para que se identifiquen ahí las vulnerabilidades, priorizarlos, es decir, ver qué es lo más importante y qué es lo menos importante, a qué dispositivos me voy a enfocar con mayor dedicación porque tiene información más sensible tal vez, y voy a identificar cuáles son los que no son tan importantes a fin de darle mayor prioridad a aquellos que tienen la información más sensible, la información más crítica, etcétera. ¿Sí? La otra es lo que ya comentamos, la línea base. Eso es a evaluar, determinar la línea de base que nos va a definir, nos va a ayudar a determinar los posibles incidentes que pueda haber, ¿no? Llevar a cabo reportes de lo que sucede en la red, pues detener los ataques, ¿no? De priorizar de acuerdo a los riesgos, cómo tratar las vulnerabilidades a fin de que no nos afecte. Y finalmente la verificación, verificar que lo que ya se identifica, lo que se detuvo o lo que se detuvo porque hubo un ataque, lo que se detuvo ya no vuelva a suceder, es verificar que las amenazas que han sido eliminadas a través de la aplicación de auditorías. Bueno, aquí nos habla de cómo voy a administrar los dispositivos móviles, que es la parte que empieza a meter un poquito de ruido, todo lo que tiene que ver con móviles. ¿Cómo los voy a monitorear? Necesito tener herramientas. Aquí nos está mostrando, de hecho, una herramienta que está enfocada a eso, a la administración de móviles. Esta es una herramienta de CISO. Mira aquí, donde se registra cada dispositivo móvil que se use en la red. Por eso nos menciona ahí cómo configuro un dispositivo móvil que va a ser parte de la red para que se pueda monitorear y se pueda actualizar. ¿Vale? Aquí vienen algunos otros ejemplos de herramientas de administración. Sobre todo, estas herramientas que nos mencionan aquí son herramientas que pueden ayudarnos a hacer una administración automática, o automatizada, y que obviamente va a ayudar a que esto sea mucho más rápido. Parches, básicamente. El proceso de actualización.
Creo que estoy. Y este es un estándar enfocado a revisar diferentes aspectos que hay que cuidar en términos de ciberseguridad. O sea, aquí de seguridad, y no solamente de ciberseguridad, sino de seguridad. Me parece que aquí a ver, vamos a ver si por acá no dice específicamente que vienen el proceso que se lleva a cabo o que implica. Este es un estándar que está basado en 4 elementos, ¿no? En la planeación de las actividades que tienen que ver enfocado a la seguridad, el qué hacer, qué se tiene que hacer para proteger los dispositivos, y en checar y la actuación. ¿Qué hacer en caso de que algo ya haya pasado? Entonces, ISO 27000 es un estándar, NIST es un framework de ciberseguridad. Igual lo que va a hacer, dice aquí, es apoyarse en un conjunto de estándares para estándares y lineamientos y prácticas o buenas prácticas para administrar y reducir los riesgos de ciberseguridad, ¿sí? ¿Y cómo aplica este framework con estas 4 funciones principales que se llevan a cabo? ¿Sí? Identificación de riesgos, identificación de activos, identificar la información, las clases de información que maneja la empresa, en desarrollar un plan de implementación para la implementación de protección. Si checan aquí, nos señala específicamente de los servicios de infraestructura crítica, y detectar e implementar actividades apropiadas para identificar la ocurrencia de eventos, es decir, para detectar incidentes de ciberseguridad, y implementar actividades apropiadas para accionar, es decir, para llevar a cabo acciones en caso de que se haya detectado un evento que haya o esté afectando la seguridad de una aplicación, de la red, etcétera. Y finalmente, una de las últimas funciones, las últimas funciones de este framework es establecer las actividades que van a ayudar a mantener en operación la red cuando hay una afectación grave, ¿sí? Y cómo recuperarse de esa situación de seguridad que se produjo, ¿no? A fin de que también se puedan tomar las medidas correspondientes y que esto ya no vuelva a pasar. Se lleva a cabo un registro de proceso a seguir para evitar riesgos subsecuentes. ¿De acuerdo? Y con esto creo que terminamos. Ya bien, básicamente el resumen de lo que vimos. Y con eso cerramos. Esto tiene que ver con esta explicación. Sale. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, si no hay preguntas, acuérdense, ya... ¿Este fin de semana habría examen otra vez, profe? Sí, lo que iba a decir. Ya de hecho ya están definidos sus exámenes. Más revisen. Ahorita los que vienen son individuales. Fin de semana me parece que se cae el 7. El 7, el examen 7. Y así nos vamos. Ya si hay en algún fin de semana doble examen, ya les diría. Profe. Sí, profe.